Mi amada pastora Male, el pastor Iván, en esta determinación de levantar atmósferas en Training 2023, me han asignado un tema extraordinario. Y es un tema extraordinario. Qué bueno que hay jóvenes aquí. ¿Dónde están los jóvenes? Muchos jóvenes. Un aplauso a ellos, por favor. Aquí está Nicolás, pastor Nicolás, uno de los pastores más ungidos para el último tiempo, es este joven que está aquí. Él tiene que saber muy bien qué pasos da en su vida, porque ese hombre tiene una unción extraordinaria. Qué bueno que están los jóvenes aquí. Hijos, si ustedes descubren cuáles son las asignaciones de maldición que el enemigo ha querido lanzar sobre sus familias, si viven apercibidos, si hacen elecciones correctas, bíblicas, yo les aseguro que ustedes no van a tener que pasar por las lágrimas que muchos de nosotros hemos pasado. Es una mentira de Satanás que la gente tiene que llegar al subsuelo para ser ungido. Eso es una mentira. Yo creo por una generación de levitas, de sacerdotes, que no van a tener que llegar al subsuelo, sino que arropados de santificación, de consagración, de lealtad a Jesucristo, tendrán una historia de unción que el infierno tendrá que temblar con ellos. Yo creo en eso. Si usted lo cree, diga: yo lo creo. Maldiciones generacionales es un tema controversial. Y lo es porque se manejan dos líneas doctrinales en cuanto a este tema. Por cuanto hay una línea que se queda con la verdad de la bendición y obvia algunas participaciones que están en la línea familiar y que de alguna manera hacen visitas a las nuevas generaciones, y siempre se opera bajo este principio: el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La otra línea, esta línea, si bien tiene pisos que operan en el orden doctrinal, deja muy liviano el tema de la elección. La vida está llena de elecciones, y cuando tú solo le entregas la bendición a la gente, una verdad, Dios te hizo bendición, pero lo limitas en responsabilidad, corres el riesgo que Él aborte el propósito, porque prostituye incluso la verdad y se confía. Por eso tenemos que manejar una línea equilibrada, porque yo no vengo a hablarte de condenación. Yo no quiero que tú pienses que esta es una enseñanza que condena. Esta es una enseñanza que te permite abrir tus ojos espirituales y determinarte para lo que, escucha, estás llamado en esta tierra a hacer. Y no habrá ninguna maldición generacional más poderosa que tu Jesucristo, que se hizo maldición en la cruz. Pero tienes que elegir. La otra línea plantea verdades bíblicas, pero en ocasiones imprime un toque de maldición, de condenación al tema de las maldiciones generacionales. Entonces la gente se encierra y dice: no, yo no puedo decir esto que estoy viviendo. Yo, ¿cómo voy a decir que tengo un problema de adicción a la pornografía? ¿Cómo voy a decir yo que estoy participando de una tentación de dineros ilícitos? No, yo no puedo decir eso porque me van a juzgar. Entonces el tema de las maldiciones generacionales, como todos los temas bíblicos, deben ser arropados por una maravillosa, majestuosa manifestación del amor de Dios, y se llama gracia. Cuando la gracia está presente, yo puedo decirle a un joven: hijo, estás prostituyendo tu manto. Y aunque suene duro, lo arropo con la gracia de Jesucristo y su espíritu lo va a entender.
Por eso es una literal maldición obviar a la gente de conocer con qué se está enfrentando. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Yo mandé todo a comunicaciones. ¿No está? ¿No está? Yo lo mandé tempranísimo, 4 de la mañana lo mandé. Pastora Nati, sálveme por favor. Todo está ahí. Dicen que no lo tienen. Yo lo mandé bien temprano. Escucha la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio es la segunda ley. Ningún hijo de Dios debe privarse el privilegio de estudiar Deuteronomio. Estúdialo. Porque en ocasiones, de manera irresponsable, queremos obviar, escúchalo, la bendición que arropa la obediencia. Y si yo quito de la palabra, escúchalo bien, el peso de la obediencia, estoy levantando una generación que no podrá soportar al anticristo. Es serio el tema cuando no soy capaz de enseñarle a las nuevas generaciones que tienen que aprender a obedecer a Dios. Si yo los privo de eso, si tú privas a tu hijo de eso, te conviertes, escúchalo bien, en un gestor de orfandad. Porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Si no lo disciplina, entonces su hijo no es hijo, sino un bastardo. Eso es serio. Yo creo firmemente en las nuevas generaciones. Yo le pido al Señor que me dé vida, que cuando yo tenga 70 y pico de años, si Cristo no ha venido, yo me siente en esa primera fila con mis canas espectaculares después de un buen tiempo en peluquería, y cuando me siente allí yo diga: valió todo, porque estos están más ungidos que nosotros. Estos tienen mayor unción que nosotros. Lo están haciendo mejor. Por eso la responsabilidad de enseñarles la palabra. Maldición, escúchalo, es el acto de parte de una persona donde, escucha, se rompe un pacto de acuerdo y por lo tanto hay una consecuencia. Dios te bendijo con toda bendición, pero la elección es tuya. Diga: yo tengo que elegir. Cuando el pacto se rompe en todos sus términos, lo que establecido está por Dios es que haya una consecuencia a la desobediencia, porque rompí el pacto. Y eso no quiere decir que Dios no me ame. Por el contrario, me ama tanto, 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 que permite una consecuencia para que yo vuelva a mi esencia. La maldición, dicen algunos expertos, que se puede comparar como a un largo y maligno brazo que se extiende desde el pasado y que intenta visitar mi historia. Hay gente que no tiene claro, por ejemplo, que tomar un dinero ilícito, Colombia está lleno de maldición porque nuestra tierra ha sido herida con decisiones que tienen que ver en parte, dígalo, con idolatría, hechicería y todo el paquete, y dineros ilícitos. Todo operativo de dineros ilícitos trae como consecuencia, escúchalo muy bien, panoramas de destrucción en el plano sexual. Es decir, toda familia que ha participado de dineros ilícitos, sus generaciones van a tener batallas con la prostitución, por ejemplo. Toda
Toda persona que ha participado de dineros ilícitos, lo que le espera a su siguiente generación, te lo aseguro, es una ruina destructiva que acabará con todo el propósito y los muchos bienes que se tuvieron con ese tipo de dineros. Trajo maldición. Entonces el tema es bastante delicado. Del sustantivo kelal, escúchalo atrás, kelala, del verbo kelal, esta palabra maldecir tiene un efecto y una connotación porque incluso implica el uso de la lengua. Yo tengo la capacidad de bendecir o maldecir a mi gente con solo lo que hablo. Hay gente que se le cambió la historia porque su papá un día dijo: tú no sirves para nada. Tú eres un bueno para nada. Porque quien tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Por lo tanto, si yo estoy en ambientes, escúchalo bien, de bendición, es porque están antecedidos de algo que a mucha gente no le gusta. Pero lamento decirte que en el último tiempo la iglesia que va a tener peso ante el reino de las tinieblas y el anticristo se llama la iglesia que obedece a Dios. Yo te quisiera decir otra cosa que suene mejor, pero el anticristo no está jugando. Entonces la obediencia, ¿sabes? Dice la Biblia, indiscutiblemente, si usted lee Deuteronomio capítulo 11 versículo 28, hoy te doy a elegir. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición, diga, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandamientos del Señor tu Dios y te apartas de Él, y diga, y rindes culto a dioses que no conocías. Grábese eso, por favor. Téngalo presente en toda su historia, y yo le aseguro que algo grande va a pasar en sus generaciones. ¿Cómo podemos conocer que hay una maldición en nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer para anular una maldición? ¿Cómo podemos entrar en la bendición? La obediencia genera una fuerza espiritual contundente. Cuando tú te arropas bajo el impacto de la obediencia, algo grande ocurrirá en tus generaciones. Yo tuve un papá que era promiscuo. Cuando él llegó a Cristo, él tuvo que vestir a las mujeres muy mal, porque yo soy segura que él no soportaba una mujer muy bonita cerca, porque era su debilidad. Tenía una relación de hija con él. Le decía: yo creo que tú tienes un problema, y es que tú, cuando ves una mujer bonita, tú tiemblas. Como era tan íntegro, no me dijo que no, se rió. Recuerdo que yo tendría aproximadamente unos 15 años, y nunca olvidaré las palabras de mi padre. Me dijo: le he dicho a Dios que mi vida sea un altar de obediencia, porque si yo obedezco, lo que viene para ustedes, mis hijos, será la bendición que no tendrá impedimento ni resistencia. Le hablo a los padres. Esto es hermoso, serio, pero contundente. ¿Dónde se originó esto? En la caída de Lucifer. Con Lucifer se da a luz la maldición. Pero ¿cómo decir yo hoy irresponsablemente que la gente no tiene que estar atento a lo que ocurrió atrás? Si él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él ha venido a matar, a destruir y robar, pero tengo a Jesucristo que ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Perfecto era en todos sus caminos.
desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Y a causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad. Préstele mucha atención a ese término iniquidad, que no es lo mismo que pecado y no es lo mismo que rebelión. Dice en la Biblia, ahorita lo vamos a ver más seguido, pero dice en la Biblia que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que si yo permito que mi hijo se rebele contra la historia de la casa y me vuelvo un súbdito de Satanás, es decir, que me declino como esta generación de padres que le lloran a los hijos y les suplican porque están rebelados y no han entendido que ellos tienen el peso de la autoridad y no son capaces de decirle: en esta casa quien reina es Jesucristo y a Él lo vamos a honrar. Estás privando a tu hijo de una bendición que puede tener ya. Siguiente. Si usted revisa esto, porque por tiempo no puedo hacer énfasis en los 3 textos, pero usted téngalo presente. Aquí nació todo. Este personaje sigue vigente. Tiene jerarquía, su estructura. No está jugando. Tiene un ejército que ora 24/7. Se los he dicho en otras prédicas y se los repito. Tiene un ejército que no se divide. Tiene un ejército que conoce la jerarquía y respeta la asignación de otro. El ejército que él tiene está lleno de iniquidad porque su corazón se pervirtió cuando hizo contrataciones. Por lo tanto, es un pecado y es una apertura a la maldición que crezcas y te desarrolles con el Dios Mamón dentro de tu corazón. Mamón no puede gobernar tu historia. Yo creo en un Dios de prosperidad. Sé que Dios prospera. Sé que Dios tiene todo el poder para darte lo mejor. Pero si tú no obedeces, te aseguro que lo único que va a venir es una apertura para que la línea de maldición que ha operado en tu familia tenga una apertura por donde entrar. Porque Satanás lo único que necesita es un terreno legal donde fundirse. Solo eso. Asegúrate de no vivir en legalismo, porque es una maldición y destruye, acaba. Pero vive en legalidad. Vive en legalidad para que sepas qué hermoso es vivir bajo la bendición de Dios. Siguiente, diga: yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo no voy a darle rienda suelta a un operativo de iniquidad, de maldición, aunque haya operado en mi casa, en mi familia, con toda furia. Siguiente. ¿Qué eliges hoy? Tienes que elegir la bendición que bíblicamente recae sobre los rectos, te lo aseguro. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Jesucristo se hizo maldición, yo lo sé, pero justo porque se hizo maldición, tengo que levantarme como un gestor en mi casa. Dígalo, dígalo. Un gestor de su presencia. Tengo que propiciar en mi casa la atmósfera de obediencia que genera y trae bendición. Dígalo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Las enfermedades o las crisis no siempre son porque se cometió algo. El legalismo, recuerdo que antes, cuando yo estaba chiquita, hace mucho rato, si alguien estaba enfermo, decía: que nadie sepa que estoy enfermo, porque el miedo era que dijeran: está enfermo, ¿qué pecado cometió? Un deprimido en mi infancia se escondía porque tenían miedo que le dijeran ¿qué pecado cometió? Pues escucha, no hay tal
tal verdad, porque cuando tú tienes la posibilidad, escucha, de mirar Ezequiel 18, tienes claro que el padre no llevará el pecado de sus hijos, ni el hijo el pecado de sus padres. Tenga claro, puedo hablar de maldición generacional como visitas que operan, que aparecen en el escenario de mi historia familiar, pero yo no tengo por qué cargar con el pecado de mi padre. Si usted tiene dudas doctrinales, vaya a Ezequiel 18. El alma que pecare, dice el versículo 20, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él, diga, y la impiedad del impío será sobre él. Escúchelo, no heredo el pecado de mi papá y mi mamá. Yo aplaudiría eso grande, porque si nosotros heredáramos el pecado, haría la cosa terrible. Siguiente. Yo estaría bien triste si me dijeran que yo tengo que heredar el pecado de mi papá. No. El rescate que hizo Cristo de la maldición, lo hizo para entregarte a ti y a mí la bendición. Pero como toda bendición, yo debo administrar lo que Dios me dio. Nunca pienses que una enfermedad y crisis tiene que responder a un patrón de condena, de maldición. Sí, porque la enfermedad es una maldición, pero no porque esa persona haya abierto una puerta, ¿ok? Tenga mucho cuidado con eso, porque postulados religiosos lastiman el corazón de la gente cuando está en crisis. Usted tiene que ser alguien que se dobla de amor cuando alguien está en crisis. Usted tiene que llorar con el que llora, porque la gente en crisis te necesita la gracia de Dios. Y cuando tú tienes claro esto, vives tranquilo. Diga, vivo tranquilo. Siguiente, diga, vivo tranquilo. Pero quiero que mires muy de cerca esto que está aquí. Préstale mucha atención, porque esto sí tiene un efecto muy grande. Al hablar de maldiciones generacionales, yo tengo que hablar en términos financieros como una inversión. La familia es una empresa, la mejor empresa del mundo. Por eso Satanás la odia y la quiere borrar, porque es la única empresa donde está el sistema de paternidad establecido y donde está la herencia y el legado. Por eso la quiere borrar, porque no le sirve a Satanás ninguna de estas cosas. Pero cuando yo tengo prácticas, diga prácticas voluntarias, cuando me abrí, cuando sé que mi generación, que mi familia ha tenido prácticas de ocultismo y hay unos pecados que se están repitiendo en mi familia, yo tengo que hablar de algo que se llama iniquidad, que es la herencia a la maldad, es decir, la tendencia que me impulsa a pecar. El impulso al pecado, ¿sabes? Tiene una fuerza muy grande que se llama iniquidad, y esa sí corre. Diga, esa sí corre. Preste la atención a eso. Estos pecados son serios. Si usted permite que su hijo no respete ni le honre, usted está activando una maldición para el futuro. Porque lo que va a ocurrir por principio de siembra y cosecha, el punto de las maldiciones generacionales es que son muy serias, porque operan bajo principios, bajo estructuras legales que el mismo Dios ha implantado, y Él no las borra. Él no se invalida a sí mismo. Si por un principio y por una ley espiritual Él ve lágrimas en nosotros, lo único que hará será consolarnos, acomodarse, escucha, con nosotros. Pero si es una ley, es decir, yo le fui infiel a Alejandro, el Señor me guarde, por mi linda cara, yo no me voy a privar de la consecuencia de eso, porque tuve la elección. No hay tal cosa como que yo puedo hacerlo porque el diablo apareció y el diablo hizo. Eso es mentira. La Biblia dice que de nuestras propias concupiscencias damos a luz el pecado, es decir, que está dentro de nosotros.
Es muy fácil decir que es el diablo. Alguien predicando dijo: pobre diablo. Para mí no es un pobre, el Señor lo reprende. Pero el personaje no tiene todas las culpas. Porque si yo decido activar todo esto, es como un switch al reino espiritual que le dice: wow, Ingrid activó algo, puedo volver a visitar a las hijas con lo mismo. Si hay algo que le tengo respeto, es a la iniquidad. Porque la iniquidad, cuando visita a la siguiente generación, es más fuerte que con aquella que lo activó. Lo único que necesita el enemigo es una oportunidad. Grábese eso: robo, perjurio, robarle a Dios. La gente se pone como loca a hablar en contra del diezmo, de la ofrenda. No tiene ni idea lo que está haciendo. Si la Biblia dice que reprenderé por ustedes al devorador, lo que le estás dejando a tu generación es que el devorador tenga participación sobre toda la herencia que tú mismo le vas a dejar. Y estás trabajando tanto y tanto y tanto, pero a tus hijos no se les va a multiplicar porque no los has enseñado a diezmar. Quisiera decirte otra cosa. Son leyes espirituales inalterables. Dile al de al lado: y Dios no las va a alterar por tu linda cara. Él no las va a cambiar por ti. Están en la palabra, no se pueden cambiar. Cuando el pecado es deliberado, se convierte en un hábito. Y cuando es un hábito, te crees la mentira que no puedes salir de él. No has podido salir de él porque tienes que revisar qué tipo de situaciones se activaron en tu familia que han operado como una maldición y te tienen preso, te tienen presa, te tienen enredada. Pero el Espíritu de Dios viene para decirte: yo puedo cambiar esa historia en tu vida. Yo puedo hacer que hoy, en el nombre de Jesucristo, se parta la maldición, desaparezca de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, y vivas en bendición. Toda forma de sexo ilícito, antinatural, tiene efectos. No puedo hacer mucho énfasis en Romanos 1, 26, 27 al 32, pero léalo y tenga cuidado. Si yo no le hablo a mis generaciones de pornografía y el efecto que eso tiene sobre sus vidas, lo van a normalizar tanto que un día eso que está ahí ya no es suficiente porque es una adicción. Pero mis pelados necesitan, pelados, para usted que está por allá lejos, son muchachos, chicos. Mis muchachos necesitan ambientes sanos, saludables, donde puedan decir: ¿sabes qué, profeta Sergio? Yo no puedo con esta cosa tan terrible. Es una adicción que me tiene loco. No puedo caminar con esto. Y el profeta le va a decir: hijo, vamos a ministrar liberación porque esto se va a cortar en el nombre de Jesús. Dígale lucha. Dígale aleluya. Siguiente, diga aleluya. Aquí, en esta sola diapositiva, nos podríamos quedar todo un seminario, porque la iniquidad es muy profunda. Diga, es muy profunda. El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 12 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Diga, eso es profundo. Amado intercesor, ¿cuántos son intercesores aquí? Tenga claro que desde el principio del mundo, Satanás ha buscado un lugar en tu vida. Necesitas solo un lugar. Y hay gente que estratifica los pecados. Entonces dice: ay no, yo no soy tan malo porque yo soy fiel, yo diezmo,
Yo no robo, no mato. Dile al de al lado, estás igual de legalista. Pero tienes un severo problema de ira y no le prestas atención. Es lo mismo. Si tú revisas tus patrones adictivos a la ira, vas a encontrar que son solo repeticiones de algo que ya ocurrió en tu familia. Por lo tanto, opera como una maldición generacional también. Tome la Biblia si la tiene abierta y revise el capítulo 59. Es uno de los capítulos más majestuosos para hablar de iniquidad en la palabra. Amo mucho este capítulo. Quisiera quedarme con él mucho tiempo, pero el tiempo no da. Pero te voy a solo mencionar algunas cositas que dice Isaías en cuanto a la confrontación que estaba haciendo y a la confesión del pecado de Israel. Recuerda que rebelión, iniquidad y pecado no es lo mismo. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero en el capítulo 59, que es la confesión del pecado de Israel, hay un texto que es profundo. Versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, las iniquidades producen división entre nuestra relación con Dios. Estás como que luchando, como que quieres luchar, que algo pase y no, que no siento que ni las oraciones pasan del techo. Yo no veo que esto avanza. Tienes que revisar el tema iniquidad. Algo puede estar pasando que quiere visitarte y tienes que quebrantarlo, porque las iniquidades se pueden quebrantar, pero se quebrantan con obediencia. Es decir, si yo activo lo mismo, se posterga y será peor. Pero si yo tomo una postura de obediencia, hasta ahí quedó, y conmigo empezará la bendición para mis nuevas generaciones. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo no sé tú, pero yo lo creo firmemente. Mira lo que dice Isaías. En el versículo 3 dice: porque las manos de ustedes están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Hay dedos de iniquidad. Diga, hay dedos de iniquidad. El versículo 4 dice: y dan a luz iniquidad. Es decir, usted puede parir iniquidad. Yo no estoy inventando nada, esto lo dice la Biblia. Versículo 6 dice: sus obras son obras de iniquidad. Yo puedo obrar bajo efecto de una repetición de iniquidad. Qué silencio, por favor. Qué silencio. Versículo 7: sus pies corren al mal. La iniquidad, recuerda, es la herencia a la maldad, ¿ok? Tú no heredas el pecado de tu papá, pero la visita generacional sí quiere repetir lo mismo, porque se activó atrás con algo bien fuerte y lo quiere hacer contigo o con tus hijos, y sí viene a visitarte. Cuando usted tiene su cuadro claro y sabe qué pecados hubo en su línea familiar. Por ejemplo, yo tengo claro que mi abuela practicaba el ocultismo. Era una de las hechiceras más fuertes de Barranquilla. Me rezaba y un día me dijo que yo sería más fuerte que ella. Ella soñaba que yo practicara la hechicería. Me cuido de posturas extrañas, por ejemplo, que guarde 7 piedritas en la billetera que están con el versículo tal. No, mira, yo con eso no voy. Que las 12 piedras en tu bolso porque representan las 12 tribus de Israel. Que la agüita de yo no sé qué cosa, que la arena de yo. No, yo con eso no voy. Que las hojitas, que. Yo pregunté allá afuera, ¿y este aceite? Lo hace Nubia Maldonado. Lo compro. Porque yo sé de dónde viene. Pero usted no me va a convencer a mí. ¿Sabe qué, Ingrid? Corra, que en la esquina de allá están vendiendo un aceitito que es súper guau. Porque si yo toco eso, yo activo inmediatamente. Y créeme que hasta me puede funcionar, que el Señor reprenda al diablo. Eso es bien serio. Con la consigna que pudiera desarrollar mayor poderío ante el reino de las tinieblas que lo que hizo mi abuela. Que el Señor reprenda a Satanás. Uno de mis primos, nos seguíamos. Yo era la hija de la hermana menor.
y él de la hermana mayor. Llegó a desdoblarse como mi abuela y podía hacer caminatas en las paredes. Él es el que me enseña a mí y me dice: el problema de la iglesia más serio se llama falta de oración. Porque mientras la jerarquía demoníaca tiene estructuras para que todo el mundo esté haciendo oraciones 24/7, la iglesia de Jesucristo ora como máximo 5 minutos y en el baño. Él me dice: nunca dejes de orar. Un día se metió un personaje en la hora nona y me dijo: prima, mándame el screenshot. ¿Quién es? Pa, y se lo mandé. Me entrenó cómo tenía que hacerlo, porque dice que son tan interesados en ser adulados, tan interesados en ser importantes. Cuando llegan sus secuaces a entregar sus porquerías, la iglesia de Jesucristo tiene que saber que no hay maldición que toque tu casa si estás en obediencia. Diga: no podrá. Eso es serio. Y yo le voy a decir algo triste, y que lo escuchen los que están allá. Tengo autoridad de Dios para decirte que la iglesia de Jesucristo en este siglo tiene a mucha gente en esoterismo. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque aquí sí que hay algo serio. Diga: serio. Siguiente: serio. Ay, yo podría hablar de esto una hora, otra vez, pero no puedo. ¿Sabes? Usted deje de estar con tanto cuento. Que mira un TikTok y que el colorcito de no sé qué, y que no sé qué, y que si haces tal cosa, que si caminas así, que usted va a ver un pocotón de cristianos haciendo las no sé cuántas vueltas el 31 de diciembre con la maleta y todo ese cuento. Eso no sirve para nada. Usted tiene un Dios que ya venció la maldición y tiene todo el poder para bendecirlo. Diga: aleluya. Diga: aleluya. Versículo 7. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Usted puede pensar en iniquidad, yo también. Sus pensamientos son iniquidad. Sus veredas son torcidas. Diga: sus veredas son torcidas. Entonces el tema de las maldiciones generacionales tienen que ser vistas con mucho cuidado, sin condenación, bajo la gracia de Jesucristo, pero con un espíritu obediente a la palabra. Esa es la clave. Tenga claro qué pasó con su papá, con su mamá, con sus abuelos. Tenga claro eso. Haga el ejercicio. Y le recomiendo algo: socialícelo a su hijo. Cuando yo me aparté de Dios, yo activé una situación de seducción que estaba muy marcada en mi familia, porque había mucha maldición de prostitución. Y recuerdo un día que aparecí con un vestido todo extraño y mi papá me dijo: ven acá, hijita, ¿tú te dejarías orar de papá y reprender un espíritu de prostitución? Yo estaba apartada de Dios, pero mi corazón, ahí estaba el temor, tú sabes, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y yo atendía la voz de mi papá. Yo decía: está bien, papá, arrodíllate, hija, arrodíllate. Ese día el Señor lo usó para sacarme un montón de chukis. Y yo no terminé practicando cosas, yo creo que por la oración de mis padres y el pacto de obediencia de mis padres. Estoy segura que Dios me guardó, y por eso estoy aquí predicándote la palabra. Pero yo tengo una responsabilidad con Nicole, por ejemplo. Yo le enseño por qué se tiene que vestir sobriamente. Me encerré con ella un día en el cuarto y le abrí mi corazón. Usted no necesita mostrarse ante sus hijos perfectos. Usted necesita mostrarse ante sus hijos genuino y arropado de la gracia. Y le conté mi historia a Nicole. Le dije: Niki, tu madre hubiera podido terminar en esto y esto. Hija, pero en el mundo espiritual hay algo que se llama salto generacional. Lo que no pudo lograr en toda su dimensión conmigo, lo va a querer hacer contigo. Por lo tanto, Niki, hay algunas acciones que tenemos que tomar en casa.
La ropa, por ejemplo. ¿Qué tipo de cosas vas a visitar en las redes sociales? Hija, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque si tú lo activas, bebé, va a ser peor que lo que ocurrió conmigo. Háblele a su hijo de todo y háblele cómo funciona el mundo espiritual, porque solo así lo va a preservar. No se haga el de oídos sordos y el de ojos que no ven. Estamos rodeados de maldiciones expuestas por el reino de las tinieblas. Vivo en bendición, amén. Diga, soy bendición. Pero Satanás no se queda quieto y va a querer visitar con lo mismo a mi generación. Pero de un sacerdote que saca leña cada mañana del tabernáculo y dice: la tienda de mi casa tiene leña nueva cada mañana. Yo saco las cenizas y pongo leña nueva para que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Tú eres el responsable de crear una atmósfera libre de maldiciones generacionales en tu casa. Tú puedes arropar a tu casa de una bendición generacional. Diga, yo lo creo en el nombre de Jesús, pero tengo que ser obediente. La postura hedonista y la maldición de querer tener hijos contentos no nos alcanza. No nos va a alcanzar, papás, de veras. Tenemos que hablar verdad a nuestros hijos. Hijo, se va a activar lo mismo. Sé transparente con él, cuéntale tu historia. No va a pasar nada. Si estás bajo la gracia del Señor en oración, un ambiente sano, te aseguro que tu hijo te va a entender. No hay algo más hermoso que un adolescente cuando desarrolla empatía. A veces subestimamos a la adolescencia y creemos que no son capaces. Ellos son maravillosos, tienen una capacidad de conectarse. Lo único que no soportan es la doblez. A ellos no les gusta que tú vengas a decirle que aleluya, gloria a Dios, y no vivas en tu casa lo que tienes que vivir. Eso no lo soportan ellos. Pero cuando ven coherencia, cuando tú vas y le dices: hijo, perdóname, me equivoqué, tú vas a tener un hijo sano que va a poder decir: papi, yo te perdono. Sabes, la bendición está para tu casa, lista en el nombre de Jesús. Diga, yo necesito convertirme, yo necesito vivir, yo necesito aprender, que necesito un cambio de dirección. El tiempo corre y tengo que seguir avanzando. Diga conmigo, ¿podemos seguir hablando de maldiciones generacionales? Diga, ¿podemos seguir hablando? Diga, ¿qué elijo? El Kelal o el Beraca, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Amén. Cristo se hizo maldición. Amén, amén, amén. Diga, yo quiero algo puntual, y es que en mi casa haya un manto de bendición. La maldad genera maldición. Siguiente. Cuando veo el significado de la palabra maldad desde el hebreo, tiene que ver con todo aquello que puede degradar la vida. No es cualquier cosa. Esto de la maldad es una raíz, y es una raíz que, como toda raíz, va a producir fruto. Nunca puedes tú pensar que esa raíz, si no la arrancas, ¿sabes?, va a quedar tranquilita y no va a hacer nada. No, porque ninguna maldición, dice Proverbios, ninguna vendrá sin causa. Siempre la maldición tiene una causa. Luego entonces la verdad de Cristo en mi casa traerá la posibilidad, diga, la posibilidad de quebrantar cualquier patrón de maldición que el infierno tenga, escúchalo bien, sobre mi vida, sobre mis generaciones. La anterior, ¿dónde está usted? La anterior, que es esta, tiene la palabra hebrea aworn, que es iniquidad, pero mire lo que significa. Es la práctica, escúchalo bien. Acuérdate que la iniquidad te impulsa al pecado, o sea, te empuja, no es lo mismo, te empuja al pecado, pero con un énfasis de depravación y perversión. La iniquidad tiene un efecto profundo sobre la moral del hombre. La iniquidad quiere romper la reserva moral de la iglesia. Cuando no admito que tengo un problema de iniquidad, que me está visitando, que me está seduciendo, que siento que estoy cayendo en lo mismo. Mujeres,
Si tú aprendiste a irrespetar a un hombre en tus generaciones pasadas, tú tienes que estar apercibida porque vas a querer repetir lo mismo. Tú viste a tu mamá pisotear a tu papá, tú vas a pisotear o querer pisotear a tu esposo. Lo peor en este tiempo es que si tú pisoteas a tu esposo delante de tu hija, lo que vas a propiciar es una maldición de magno impacto, porque le estás diciendo a tu hija: un hombre puede ser cualquier cosa. Entonces abres paso a los pecados sexuales con énfasis en toda la postura anticristo que persigue toda la ideología de género. Porque si yo le digo a Nicole que mi esposo no merece respeto, ella no va a anhelar casarse con un hombre y construir un hogar, porque yo le estoy dictando que los hombres son menos que una porquería. Te tengo que hablar serio porque eso funciona así. Lo que dio paso a la ideología que estamos viviendo y la que vamos a vivir, porque el mundo va a correr hasta el punto que los hombres tendrán que subirse a los árboles, porque no habrá hombres. Si usted quiere ser alguien que tenga un impacto generacional, tome a sus hijos varones e inviértale tiempo en hacerlos hombres íntegros, capaces de sostener un hogar. Porque no habrá hombres. Pero las responsables somos las Evas, que un día dijimos: tenemos que ser igual a ellos. Y nuestro dolor por las injusticias que cometió la historia con nosotras, y nos levantamos a un feminismo que ha traído iniquidades sobre nuestras generaciones. Hay hombres que están maltratados, hombres que de repente mejor se callan porque le cae todo el mundo en la casa. Usted tiene que saber que el hombre de la casa es un sacerdote. Aunque a usted no le guste, eso es bíblico y no puede ser cambiado. Si lo cambio, activo una iniquidad. Yo sabía que iban a hacer silencio todas. Nicolás y compañía. Hay 4 hombres ahí. A estos muchachos se les tiene que levantar con la unción de los Daniel del último tiempo. Merecen respeto desde la casa. Y respeto no es decirle: muchacho, no puedes barrer, no puedes lavar un plato, porque te vas a convertir en no sé qué cosa. No, al contrario, enséñelos a cocinar, enséñelos a que sean capaces, a que puedan desarrollar una vida, enséñeles a arreglar el cuarto, enséñeles. Las maldiciones se activan en las casas. Las maldiciones no son un asunto de la iglesia de Jesucristo, son un asunto de las casas. En la casa yo tengo que trabajar por levantar una atmósfera que obedezca a Dios. No es Nicola a los 14 años la que me va a decir cuál es la música que en mi casa se escucha. Lo lamento. Lo lamento. Porque si yo permito que en mi casa haya música pornográfica, hazlo lo que sea, no sé qué, movimientos horrorosos que hay, una cantidad de cosas, después no podré sacar a mi hija del impacto que yo misma propicié. ¿Por qué? Porque hay una ley que supera todo. Y es que Dios te dio autoridad sobre la vida de tus hijos. Y eso Dios no lo invalida, jamás. Jamás Dios va a invalidar la gravedad. Si yo lanzo esto aquí, por mucha oración que yo haga, este tanque se va a caer, porque hay una ley que se llama gravedad y se va a cumplir. En Dios ocurre lo mismo. Lo que pasa es que la gente no quiere hablar de esto. Y si te escuchan hablando de esto, dicen que tú eres legalista. Yo le he dicho a más de uno: legalista. Yo sí supe que fue el legalismo.
Tú a mí no me vengas a hablar de legalismo, porque yo sé qué es el legalismo. No me vengas a hablar de legalismo. Tú no tienes capacidad, escúchalo bien, de decirme qué cosa es el legalismo si no lo has vivido. Yo tengo autoridad de Dios para decirte que destruye. Pero la balanza no se puede inclinar hacia el otro lado. Donde entonces yo digo, no, por no ser legalista, entonces a mi muchacha no le digo qué cosa es pecado, a mi hija no le enseño qué cosa es iniquidad, a mi hija no le enseño qué cosa es rebelión, a mi hija no le enseño qué cosa es maldición. No le puedo enseñar nada de eso porque soy legalista. Mentira del diablo. Yo tengo que levantar una generación legal ante el mundo espiritual. Si ella después decide lo contrario, será su elección delante de Dios. Pero habré cumplido como madre de mientras estuvo bajo la dinámica de la casa y la cobertura de la casa. No le negué palabra, porque si le niego palabra, activo iniquidad. ¿Se da cuenta que la iniquidad podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero no nos va el tiempo? Siga conmigo. Dice la Biblia en Jeremías 44:8: ¿por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrás es destruirse y hacerse a sí mismo objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. Jeremías 44:8. Deuteronomio 28:15 dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios, anda, ya se acabó, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Vaya a Deuteronomio 28 y se va a dar cuenta. Hágalo. Devocional del lunes. Deuteronomio 27:26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Hay líneas con las cuales tú tienes que determinarte. Son 4 en particular: prácticas de ocultismo. Diga conmigo: deshonra a padres. Diga: problemas ilícitos en el dinero. Usted se va a levantar porque el tiempo se me acabó. Quedé como en la mitad, pero usted va a hacer esto. Usted va a hacer esto. Usted va a hacer el ejercicio en estos días en casa. Usted se va a tomar muy en serio su línea familiar, ¿de acuerdo? Usted va a mirar su papá, su mamá, sus abuelos, y usted va a encontrar allí cosas que se repiten, prácticas, estilos de vida que se repiten. Téngalo presente. Nunca con una lupa de condenación, sino con una lupa de gracia, ¿de acuerdo? Yo soy bendita en Jesús. Su gracia me arropa, ¿de acuerdo? Pero cuando yo tengo eso claro, mi memoria espiritual no se queda dormida ante escenarios en los cuales tengo que defenderme espiritualmente. Entonces lo tengo claro y puedo saber que si el asunto tiene que ver con prácticas ilícitas como el ocultismo, si la idolatría, que es el escenario primario de todo esto, porque Satanás, decía el profeta muy claro hoy en madrugada de oración, que Satanás no quería ser como Dios, él quería ser Dios. Y él explicaba muy bien, profeta, que el Señor lo siga usando. Yo lo escucho todas las mañanas. Mi casa huele a Pittsburgh del Evangelio a las 5 de la mañana. Alejandro, todo el mundo sabe, Pittsburgh del Evangelio 5 de la mañana, eso suena por todos lados. Porque mi casa se tiene que llenar temprano de la atmósfera de Dios. Entonces yo conozco al hombre de Dios que está lanzando esa palabra y yo invado mi casa de esa atmósfera. Y cuando la atmósfera está llena, va a operar en el mundo espiritual lo que ocurrió cuando el ángel de la muerte visitó al pueblo de Dios.
y la sangre del cordero puesta en los dinteles de la puerta misma, hacía que el ángel de la muerte pasara derecho. Esa sangre del cordero es tipo de Jesucristo mismo. Entonces, si yo ahora en pleno siglo XXI obvio la verdad de que la sangre del cordero y el carácter de Jesucristo tiene que estar implícito en mi casa, privo a mi casa de protección. Yo protejo mi casa cuando Alejandro y yo, él desde su autoridad como hombre me dice: Ingrid, te estoy viendo que me estás abriendo los ojos delante de Nicole. Yo también tengo mi problema, no te creas. Nosotras somos cosas serias. Cuando Alejandro a mí me dice eso, yo me pongo, mira, en sintonía. Yo digo, miércoles, sí, me equivoqué. Pobre hombre, entiéndelo. Me equivoqué. Y cayéndole 2 mujeres, imagínate. No puedo. Si me resisto en soberbia y no me rindo a eso, yo dejo mi casa sin protección, porque he dejado una línea de legalidad donde el infierno puede penetrar rapidito. Yo no soy machista ni justifico los pecados de adulterio de los hombres. No, pecado es pecado. Pero hay que ver cómo las mujeres de hoy se están vistiendo, dígame. No es que se están desvistiendo. Si tú arropas eso en tu casa porque es la moda, y tu muchachita se viste como todo el mundo allá afuera se viste, y en tu casa ha habido un paquete anterior donde hubo prácticas de prostitución y demás, la gente cree que ser prostituta nada más es que me paren en una esquina que me den plata. No, hay prostitución emocional, de eso podemos hablar otro día. Pero si yo no privo a mi casa de protección, ese espíritu entra derechito. Entonces usted me promete que va a hacer eso, ¿le parece? Con eso creo que podemos lograr un buen objetivo en esta enseñanza, que usted identifique esas verdades que están en su casa. El divorcio, por ejemplo, yo estoy muy atenta a eso, porque yo lo activé. Y yo nunca voy a predicar a favor del divorcio. A mí me gusta montarme de todo cuento de imagen en los púlpitos. Porque cuando tú haces eso, Jesucristo es el que se lleva la gloria. Él se la lleva. Dios no va a hacer algo como que, ay, Ingrid, por tu linda cara, el divorcio que tú activaste, no va a pasar nadita. Quisiera decirte que eso funciona así. ¿Sabes qué hago? Padre, ten misericordia. Tu misericordia es nueva cada mañana. Aquí está tu pequeñita, Señor. Ten misericordia de mí. Pero tengo que enseñarle a mi hija que su mamá vivió esa activación. Y le digo, hija, te tienes que casar con el muchacho que menos probabilidad tengas para divorciarte. Háblele a su hijo de profundidad. Esto es mentira que usted tiene que esperar hasta cuando tenga 22. Hágalo ahora que tiene 12, 11, 8, 13, 14. Y le aseguro que no habrá maldición generacional que haga participación en su casa. Colóquese en pie en esta hora porque yo me pasé. Me pasé y bastante, pastora Marlena. Me pasé y bastante. Y me quedaron un montón de cosas por fuera. Pero bueno, otro día. Otro día. Usted se va a levantar. Usted va a colocar sus manitos como un hijo ante papá. Recuerde que esto es con gracia. Así. Y atrévase ahí solito a decir todo lo que tiene que decir. Padre, en esta hora 5 minutos, Señor. Yo sé que esta tarde harás algo grande y mañana harás algo grande en los 3 servicios y en el cierre, Señor, vamos a ver portentos. Pero yo te pido que esta enseñanza deje una
esencia de sensibilización. Que otorgue responsabilidad a nuestro estilo de vida, Señor. Que no vivamos bajo condenación, pero sí seamos responsables. Que nos hagamos cargo de lo que nos compromete, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que tú quebrantes toda maldición generacional en mi casa. Ora, 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 ora. Y dile: Señor, yo te pido perdón. Diga conmigo: yo te pido perdón en esta hora. El Espíritu de Dios está aquí. Él está aquí justo en esta hora. Él está diciéndote en este momento: yo puedo levantarte a un cambio de historia. Yo puedo hacer que tu casa camine por algo diferente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo: el Espíritu de Dios está aquí. Por cuanto me ha ungido el Señor. Diga: yo recibo la unción del manto de Dios que trae libertad para mi casa. Yo creo, Señor, que todo comportamiento disfuncional, toda práctica que tiene condiciones de repetición en mi familia, caen en esta hora por el poder de la palabra de Dios. Diga: te pido perdón por todo lo que se ha activado en mi casa. Ocultismo, lectura de cartas, gnosis, toda práctica esotérica que usted activó en el nombre de Jesús, o que le activaron los suyos. Diga: en el nombre de Jesús cae ahora toda maldición generacional. No arropa mi casa ni mi historia. La sangre del Cordero tiene poder. Usted va a decir justo en este momento: Señor, yo quebranto ahora todo ídolo e idolatría que se haya establecido en mi casa. Mamón, si ha sido establecido, si mamón me da seguridad, si el dinero es mi soporte emocional, yo no quiero esa activación para mi familia. Yo renuncio a eso, Señor. Levantaré una generación próspera que sepa de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, pero no que codependa del dinero. Padre, ordeno en este momento que todo espíritu de maldad, toda obra de impiedad cae de mi casa. Cae ahora. Diga: espíritus que operan en el plano sexual, Señor, toda práctica sexual que ha contaminado mi historia, Padre, en el nombre de Jesús, yo cancelo ahora. Diga: cancelo ahora todo operativo, toda visita de maldición, de iniquidad que quiera llegar a mi casa, a la vida de mis hijos. No los tocas. Levántate, guerrera, levántate, guerrero. Es la tarde para que digas: no los tocas, no los tocas. Eso que un día activé no tocará mi genética, no tocará mis hijos. Coloca tu mano en el vientre si puedes. En el nombre de Jesús, toda práctica de aborto que yo activé, Señor, todo lo que operó en el pasado, activé, Señor, maldiciones que están en el ámbito de la fertilidad. Toda maldición ahora cae. Hombre, si en algún momento le dijiste a una novia: aborta, participaste de ese acto llamado aborto, es la tarde para que digas: yo te pido perdón. Yo te pido perdón por lo que activé. ¿Dónde está la gente orando? Diga: yo cancelo todo derecho legal. Padre, yo te pido perdón. Me arrepiento de toda maldición que activé en mi genética. Señor, ahora sale de mi casa. Y ante la majestad de Jesús, dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo, dígalo. la tierra se estremezca. Espíritu de vida ahora. Ante la majestad de Jesús. Escuche esto. Tenga 4 líneas en mente. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Y usted va a tener en mente ocultismo, área de pecado, heridas y herencia familiar. Escuche: ocultismo. ¿Has practicado o participado de actividades ocultas?
Estás solo con el Señor. Cierra tus ojos. Área de pecado. ¿Hubo o en la actualidad hay prácticas de pecado en ti? 3. Área de heridas. ¿Lidiaste o actualmente estás lidiando con heridas que no has tratado? 4. Herencia familiar. ¿Estás lidiando con algún patrón repetitivo en tu línea familiar, paterna o materna? Estás con él ahora. Cierra tus ojos. Tienes a Jesús, el dador de la gracia. Él te arropa con su amor ahora. Él te pone un manto que dice: yo pagué por todo eso. Yo fui a la cruz para pagar por todo eso. Hoy te traje para que descanses, porque yo pagué en la cruz todo eso. Pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Allí calladito confiesa. Nadie va a pasar al frente. A nadie se le va a decir: pasen los que activaron ocultismo. No, tranquilo. Estás allí solo con él. Esta es una de las administraciones más serias que hay que hacer en la iglesia de Jesucristo en este tiempo. La gente está lidiando con patrones de pecado que no sabe cómo lidiar. Pero si usted lo identifica desde el orden espiritual que le estamos enseñando, le aseguro que usted va a salir bien librado. Diga: Señor, yo te pido perdón por esa iniquidad. Dígalo, 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 dígalo. Padre, se caen ahora todos los derechos legales para enloquecer a hombres y mujeres. Maldiciones que operan en el estado del alma, Señor. Todo lo que opera, Dios, para romper el equilibrio mental, en el nombre de Jesús, cae. Cae en este momento. El Espíritu de Dios está aquí en esta hora. Él está rompiendo toda maldición, escúchalo, que se activó en ocultismo, pecados sexuales, prácticas ilícitas en tu sexualidad, lo que has hecho en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo natural. Hoy es la tarde para que digas: yo me abro a mi nuevo tiempo, al tiempo de mi mayor gloria, al tiempo de mi mayor liberación. Coloca tu mano en tu pecho y di: de toda raíz mi Padre me librará. Tu palabra dice que arrancarás toda raíz que tú no plantaste. Señor, todo lo que viví atrás, todo lo que activé con prácticas de narcotráfico, con prácticas, Señor, de dineros ilícitos, no toca a mis generaciones, porque me arropa tu gracia, me arropa tu misericordia. Oh, esto es grandioso, que tú lo identifiques, que pidas perdón, pero que sepas que hay algo más grande que la maldición, que se llama Jesucristo. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, se hizo maldición por ti. Él hoy te hace libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígalo ahora por el poder de la palabra. Yo decido, elijo la bendición. Diga: elijo la bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Él está aquí, aleluya. Con esto, lléveselo para su casa. Éxodo 34:7. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escúchelo. Pero, diga, pero, dice Lucas,
Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Yo no sé dónde está la gente que dice: yo me uno a los que le temen a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Sin fe, sin obediencia, no hay bendición. Pero diga: con fe, con obediencia, hay bendición. Te esperamos esta tarde porque algo grande va a ocurrir. Amén. Bendiciones, quiero darte gracias por haber llegado al final de esta palabra que estoy seguro te bendijo, y quiero pedirte que la compartas con alguien más. Segundo, que te inscribas en el botón de suscripción si no te has inscrito a nuestro canal de YouTube. Y tercero, quiero invitarte a que nos ayudes a seguir expandiendo esta programación, esta palabra por todo el mundo, pues es la palabra la que bendice, la que sana, libera y prospera. Así que si quieres ayudarnos, te invito a que des una semilla de fe en nuestro código QR o entra al link de nuestra página Donaciones para que así podamos bendecir a miles de familias en la tierra. Eres uno de aquellos que eres bendecido para bendecir.